que se entiende por posconflicto. De igual forma, es conveniente establecer si las partes del conflicto, en conflicto, que llegan a una negociación encaminada a terminar el conflicto armado, tienen posibilidades ilimitadas para definir no solo temas relacionados con la organización política, económica y social de un Estado, sino también en relación con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Comprender el alcance de la expresión posconflicto no es, en honor a la verdad, un ejercicio complejo, pues de la misma palabra se sabe que se refiere a una situación que viene después de una situación de conflicto, bien porque una de las partes se impone sobre la otra, o bien porque se llega fruto de una negociación política. El posconflicto, para nuestro caso, se trataría del periodo que seguiría a la terminación de las hostilidades y en donde empezarían a ejecutarse los acuerdos pactados entre el gobierno y los grupos armados. Podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que el posconflicto es el escenario en donde se instaura una paz duradera y estable o en donde se incuba un nuevo conflicto e inclusive, y esto es paradójico, puede ser un periodo donde las partes o una de ellas continúa fortaleciéndose militarmente para reactivar las hostilidades, como podría ser el caso de una organización armada que deje las armas pero que no las entregue. Más allá de que el gobierno, otros órganos del Estado y los grupos armados consideren que pueden avasallar los derechos de las víctimas y de la sociedad en aras de llegar a la firma de un acuerdo de paz, existen límites impuestos por la jurisdicción internacional y en consecuencia los criminales bien pudieran ampararse en un territorio determinado, pero tarde que temprano el peso de la justicia internacional los alcanzaría. Son muchos los casos que prueban la vigencia de la justicia internacional que se ha manifestado en los juzgamientos adelantados en tribunales penales internacionales o en aplicación de la jurisdicción universal. O lo que sería más dramático, cuando se diseñan instrumentos legales o constitucionales dentro de procesos de negociación, desconociendo estándares internacionales. Bastaría recordar la ley de punto final en la Argentina, donde responsables de crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad fueron indultados o amnistiados, y casi 40 años después tal norma fue inaplicada como consecuencia de los controles de convencionalidad y los responsables judicializados. En la actualidad, tanto el ordenamiento jurídico internacional como el ordenamiento interno colombiano impone límites al gobierno nacional frente a la disposición que sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación pudiera desear o tener. Atrás quedaron los tiempos en que las partes en un conflicto armado podían desconocer impunemente los derechos de las víctimas y en donde los victimarios siempre eran recompensados con perdón, olvido y representatividad política. Hoy, por fortuna, predomina una conciencia universal que ya no permite avasallar los derechos de las víctimas. Hoy ya no es posible una paz exclusivamente en favor de los victimarios.
y es perentorio encontrar el camino que permite lograr una paz estable y duradera. Apenas hace pocos días, la Honorable Corte Constitucional acaba de declarar exequible el artículo 3 del marco jurídico para la paz, en la que establece que los delitos que adquieran la connotación de delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos sistemáticamente no podrán ser considerados conexos al delito político, y los responsables no podrán ejercer derechos políticos. En principio, los responsables de tales crímenes serían las cúpulas de las organizaciones criminales y quienes dirigen los diferentes bloques y frentes que lo hayan perpetrado. El ejercicio del derecho a la participación política se colige de la sentencia de la Corte Constitucional, siempre estaría condicionado a la observancia de los derechos de las víctimas, es decir, el ejercicio de los derechos políticos de los exguerrilleros que no fueron responsables de delitos de lesa humanidad y genocidios sistemáticos exigen que hayan contribuido a la reparación de las víctimas, se haya dado inicio al esclarecimiento de la verdad y previo el cumplimiento de la pena. El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, de juzgar y sancionar los delitos cometidos en conflicto armado en un escenario de justicia transicional. Es así como la jurisprudencia, la doctrina e instrumentos del derecho internacional público, tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja, permiten concluir que existe la clara obligación internacional para los estados de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de crímenes internacionales y de conductas violatorias de los derechos humanos. De igual forma, se advierte que dicha obligación es independiente de lo establecido por el derecho interno de cada estado y que incluso las normas constitucionales expedidas por los estados en contra de esta regla le generan responsabilidad internacional al estado en cuestión. Se observa que una situación de posconflicto no legitima al Estado para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones internacionales, aun cuando su aplicación pueda ser atenuada o flexibilizada para obtenerse la consecución de una paz que, a su vez, lleve la cesación de los crímenes. Un claro ejemplo de una aplicación flexible y respaldada por la comunidad internacional fue el marco jurídico para el desarme, la desmovilización de las autodenominadas autodefensas campesinas, materializado por la Ley 975 del 2005 y la 1424 del 2010. Marco que dispuso una pena reducida para los responsables de graves crímenes y verdad y reparación para las víctimas. Si se aplican los estándares de la justicia transicional, es posible en un proceso de paz resolver las tensiones entre el derecho a vivir en paz y los derechos de las víctimas. La Corte Constitucional colombiana, por medio de la sentencia C-370 del 2006, consideró exequible el mecanismo de justicia transicional adoptado por medio de la Ley 975 y por medio de la cual se dispuso que los autores de graves violaciones de los derechos humanos y del VIH que se desmovilizaran en el marco de un proceso de paz o individualmente podrían postularse a los beneficios consagrados en dicha ley,
si se comprometían a decir toda la verdad sobre los crímenes cometidos, reparaban las víctimas y se sometían a penas de prisión entre 5 y 8 años. En el posconflicto, deberá garantizarse que las personas incursas en graves violaciones de los derechos humanos y del VIH sean investigados, juzgados y que cumplan penas privativas de la libertad aceptables en el marco del posconflicto. El gobierno debe garantizar que no se incurra en impunidad total. En esta medida debe abstenerse de propiciar que solo sean investigados algunos crímenes, algunos criminales, y que la pena imponible sea suspendida. La resolución sobre impunidad 81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que los estados deben enjuiciar o extraditar a los autores, incluidos los cómplices de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El conjunto de principios es categórico al establecer que incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia tienen límites. Ahora bien, lo anterior no obsta para el establecimiento de criterios de priorización de casos o la priorización como tal, pues esto resulta respetuoso de las obligaciones internacionales suscritas por Colombia, en tanto que permite a la Administración de Justicia darle prelación a los delitos de mayor alarma social. Criterios de priorización y selección son aplicados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el mayor grado de responsabilidad de los victimarios. Sin embargo, es preciso reiterar que pese a la viabilidad de los criterios de priorización y selección, no es posible que el Estado renuncie a la investigación y al ejercicio de la acción penal respecto de crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. La renuncia a investigar y sancionar por estos crímenes no resulta acorde con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de protección de los derechos humanos, de no permitir la impunidad de los crímenes internacionales y de garantizar la dignidad de las víctimas, sus derechos a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y principalmente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Resulta, por lo pronto, reconfortante que, según comunicado de prensa, la Corte Constitucional al menos consideró constitucional que no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos sistemáticamente. La posibilidad de seleccionar, priorizar y juzgar a los más altos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, e inclusive de aplicarles penas mínimas, exige que vaya acompañada de la verdad y la reparación de las víctimas y el establecimiento de medidas de no repetición. El eventual acuerdo de paz que firme el gobierno nacional con la guerrilla debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario digan toda la verdad en relación con los crímenes cometidos. En comunicado conjunto expedido por la Mesa de Negociación de La Habana el pasado 7 de junio, con ocasión del inicio de las discusiones del punto 5 de la agenda, dan cuenta de que el Gobierno Nacional y las FARC convinieron en crear una comisión histórica del conflicto y sus víctimas conformada por expertos que no sustituya el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad, que debe contar con la participación de todos y en particular de las víctimas. Una comisión de esclarecimiento de la verdad deberá considerar no solo las causas del conflicto, también deberá documentar la verdad sobre los vejámenes a que fueron y son sometidos las víctimas de todos los victimarios
Y esto no incluye solamente a los grupos de autodefensa, sino también a los grupos de la guerrilla. Por supuesto, debe garantizarse la participación de las víctimas con un enfoque diferencial y que sus comisionados no interfieran en la búsqueda de la verdad con sus posiciones políticas o sus intereses particulares. El acto legislativo 1 del 31 de julio del 2012, por medio del cual se establecieron instrumentos jurídicos de la justicia transicional, más conocido como Marco Jurídico para la Paz, ya contempla la creación legal de una comisión de la verdad. En efecto, el acto legislativo establece que una ley deberá crear una comisión de la verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. La Procuraduría estará atenta a la conformación de la Comisión de Revisión Histórica y advierte que la verdad no se puede imponer, ni se puede pretender que exista como oficial, menos cuando se quiere que ésta se convierta en un elemento del proceso de negociación con una organización ansiosa de conseguir legitimidad, manipulando el pasado para justificarse y justificar sus crímenes. La Comisión de la Verdad, a la que se refiere el acto legislativo 1 del 2012, es el mejor mecanismo una vez las FARC se hayan disuelto. La verdad no puede estar sometida al chantaje de las bombas y de los atentados continuos de los últimos días. Debe ser la verdad de las víctimas, no la que quieren imponer los victimarios. El Congreso deberá legislar para asegurar que la Comisión de la Verdad sea una instancia para garantizar plenamente ese derecho a las víctimas con objetividad, imparcialidad y transparencia. El artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 considera que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido, e indica que la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. El Gobierno Nacional en la negociación no solo deberá garantizar las reparaciones ya establecidas en la Ley 1448 y los decretos leyes de grupos étnicos, también deberá garantizar que la guerrilla de las FARC libere a todos los secuestrados, devuelva a los niños reclutados, informe sobre sus fosas, sobre las fosas, sobre las personas desaparecidas, sobre los campos minados, entregue a los menores reclutados y desactive los negocios ilícitos, tales como la minería legal y el tráfico de narcóticos, entre otros. Debe ser un compromiso de la guerrilla liberar a todos los secuestrados. El gobierno deberá tomar las medidas para que la liberación pueda ser posible. Según la Fundación País Libre, el secuestro de civiles por las FARC subió entre 2002 y 2011 a 2.678 casos, de los cuales siguen en poder del grupo guerrillero más de 400 personas. Este delito y su comprobada sistematicidad reúnen todos los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma y el Marco Jurídico para la Paz como delito de lesa humanidad. El proceso de paz debe considerar en relación con los niños lo siguiente: la incorporación de la problemática de la victimización de los niños en el conflicto, en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el Gobierno Nacional y la FARC. La evaluación del impacto de las políticas y planes de acciones acogidos por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, de la Utilización y de la Violencia Sexual contra Niños por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. La adopción de medidas urgentes, especiales y estructurales a favor de los niños víctimas del conflicto armado, que permitan la protección integral de sus derechos, así como la recomposición de sus familias desestructuradas y golpeadas por la violencia.
la revisión y ajuste de los planes de acción existentes, en especial del Plan Integral de Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades, PIP, la articulación de las políticas y proyectos a favor de los niños víctimas del conflicto armado con los gobiernos de las entidades territoriales, la garantía de la no repetición de graves violaciones de los derechos humanos de los niños en el contexto del conflicto armado, el cumplimiento de lo establecido en el Código de la Infancia y de la Adolescencia y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para proteger efectivamente los derechos de los menores de edad, la investigación integral así como la sanción a los perpetradores. El derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y o el paradero de las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de los autores o se les haya incausado. Igualmente, de conformidad con lo informado por el Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales durante el periodo 1990-2014, se registraron en Colombia un total de 10.751 víctimas. De estas, 4.145 son civiles, 1.064 niños, 324 mujeres y 2.712 hombres, y 6.606 miembros de la fuerza pública. El total de víctimas reportadas en el periodo 90 a 2014, 8.572 personas resultaron heridas y 2.179 muertas por las minas antipersonales. Del comunicado conjunto de la Mesa de Negociación de La Habana del 14 de mayo se informa de manera difusa que la FARC suministrarán información sobre minas en el término que se fije en el acuerdo final. En consecuencia, todavía la guerrilla no se ha comprometido en este aspecto a nada. Las garantías de no repetición pueden definirse como aquellas dirigidas a evitar que las víctimas cometan nuevamente violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es responsabilidad del Estado exigir que dichas garantías se den por parte de las personas incursas en este tipo de violaciones. Infortunadamente, en el marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso con el concurso del Gobierno Nacional, solo contempló la posibilidad de que los guerrilleros dejen las armas. Esta misma situación ocurrió en el acuerdo general suscrito entre el Gobierno y la FARC. Es preocupante que de antemano el Congreso y el Gobierno solo consideraran suficiente la dejación de las armas, sin tener en cuenta que mientras las armas estén en manos de la guerrilla, pueden ser usadas en cualquier momento contra el Estado y la población civil, como lo ha sido hasta ahora, situación que va en contravía de las garantías de no repetición. El acuerdo general tampoco considera la obligación de que la guerrilla abandone los negocios ilícitos, como el tráfico, de narcotráfico y de minería ilegal. Es preocupante para la democracia colombiana que el gobierno tolere no solo que la guerrilla vaya al Congreso, sino que además lo hagan armados y financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. El gobierno deberá garantizar entonces que la guerrilla entregue las armas y que se desactiven los negocios ilícitos, tales como la siembra, producción y comercialización de narcóticos, así como la minería ilegal. De igual forma, debe garantizar que se entreguen las armas y que se desmovilicen todos los miembros de la guerrilla de la FARC-EP para que puedan ejercer la actividad política. Infortunadamente, del comunicado conjunto de la Mesa de Negociación de La Habana, y por medio de la cual anuncian
que llegaron a un acuerdo sobre el punto 4 de la agenda solución del problema de las drogas ilícitas, no se contempla la entrega de los cultivos, rutas de narcotráfico y bienes en poder de la FARC. Una paz estable y duradera solo será posible si se respetan límites impuestos por el derecho internacional y el ordenamiento interno en la disposición que el gobierno nacional haga de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. En consecuencia, se espera que los compromisos que se plasmen con ocasión del punto 5 de la agenda respondan a las preocupaciones aquí expresadas. El problema no es firmar un acuerdo, es que el acuerdo se cumpla, y solo habrá garantía para su cumplimiento si cumple con los estándares internacionales de justicia. Eso será una paz bien hecha. Muchas gracias.